Hola a todos mis queridos divergentes. Hoy vengo con un book tag con 13 preguntas de libros que hablan sobre otros libros. Hola, mi nombre es Diana y bienvenido y bienvenida a este nuevo vídeo del canal El Libro Divergente. Hoy vengo con una iniciativa de Dina Oltra, que es uno de los canales de BookTube que sigo, cuyo canal se llama Libros y Punto, y os dejaré el enlace abajo en la cajita de descripción por si queréis ir a seguirla. Es un book tag para hablar de libros que hablan sobre otros libros, ya que el día 23 de abril celebramos el Día del Libro y del Derecho del Autor en conmemoración del fallecimiento de Shakespeare y de Cervantes. Este book tag consta de 13 preguntas de libros dentro de los cuales aparecen otros libros o que el tema es escritores, escritura o libros dentro de los cuales se habla de otros libros. Sin más dilación, vamos ya con el book tag. El libro sobre libros favorito que tengo en este momento es La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Podría haber dicho también La historia interminable, que fue un libro que me encantó, dentro del cual aparece otro libro, pero a día de hoy pues voy a hablar de La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Este libro es el primero de una tetralogía de 4 libros que se llama El cementerio de los libros olvidados. Es archiconocida, así que me imagino que has oído hablar de ella y muy probablemente que hayas leído, si no todos, alguno de los libros. Entraría dentro de esta pregunta toda la tetralogía, puesto que para mí, aunque cada libro tiene una historia totalmente distinta y se pueden leer por separado, me parece que toda la historia cobra muchísimo más valor y muchísima más importancia cuando se leen los 4 juntos. De hecho, a mí el primero no fue el que más me gustó, no sé por qué me costó entrar en la historia al principio, sin embargo luego sí que me atrapó y me encantó. Narra la historia de un padre y un hijo que quedan solos al fallecer la mamá del niño y el padre regenta una pequeña librería en Barcelona. Narra la historia de cómo este padre lleva al niño a un lugar llamado el cementerio de los libros olvidados, en el cual, por tradición, escoges un libro y te comprometes a hacerte cargo de ese libro. Da la casualidad de que el libro que escoge el niño es un libro maldito del cual hay detrás una historia y hay un personaje que podríamos decir que tiene tintes diabólicos, misteriosos, y bueno, ahí nace toda una trama con unos personajes increíbles. Hay personajes entrañables como Fermín, que siempre te hace reír, te saca una sonrisa. Los personajes femeninos de Carlos Ruiz Zafón me encantan porque creo que se nota que el autor admiraba mucho a las mujeres, o por lo menos a algunas mujeres de su vida, y eso se nota. Este es el primero de los libros, es yo creo que de los más cortitos. Después viene El juego del ángel, que narra la historia de un escritor que escribe un libro también maldito en una mansión, que me encantó. Luego viene El prisionero del cielo, que a mí me recuerda un poquito a El conde de Montecristo y que narra la historia de Fermín y salen parte de los mismos personajes. Y por último, todo se cierra magistralmente en El laberinto de los espíritus de una manera increíble con un personaje nuevo, Alicia Gris, a la cual adoro de los pies a la cabeza. Bueno, pues este sería mi libro sobre libros favorito, o mi tetralogía de libros sobre libros favorita. Segunda pregunta sería tu libro de Satán. Dina, del canal de Libros y Punto, siempre habla de los libros de Satán y son una serie de libros que, pues por lo que sea, le parecen horribles, ya sea porque te hacen reír, porque esperabas más de ellos, porque no están muy bien perfilados o muy bien escritos. En mi caso voy a nombrar 2 libros, no porque estén mal escritos, porque para nada. De hecho, son libros que han gustado muchísimo, pero que yo debí leer o bien esperando otra cosa, o bien no empaticé con los personajes. El primero de ellos es de Mónica Gutiérrez, La librería del señor Livingstone. A mí este libro me pareció un libro entrañable, lleno de lugares felices. Sin embargo, me pareció aburrido, me aburrí y me supo a muy poco. Me costó terminarlo, me costó muchísimo leerlo y eso que es un libro muy finito. Tengo marcadas algunas cosas que me gustaron, pero me aburrió mucho, me esperaba muchísimo más y para mí fue una gran decepción. Por eso lo he metido en esta categoría de libros sobre libros de Satán. Y el segundo no lo tengo, dejaré por aquí la portada, y es La librería de Penélope Fitzgerald. Es un libro que no me gustó nada, no logré empatizar con la protagonista. Pese a que la ambientación es maravillosa y la historia prometía muchísimo, a mí personalmente ni me llegaron los personajes, ni la historia me gustó, y tanto el libro como la adaptación cinematográfica se me hicieron muy aburridas. Tercera pregunta. Libros sobre libros
poco conocidos y que crees que debería leer todo el mundo. En este caso voy a hablar de Si una noche de invierno un viajero, de Italo Calvino. Este es un libro diferente a todo lo que hayas podido leer antes. El protagonista de este libro, en las primeras páginas, eres tú, el lector, el que ha comprado este libro para leerlo, y te sientes totalmente metido dentro de esa historia. Y una vez que has entrado, empieza a narrar 10 novelas totalmente distintas unas de otras. La primera empieza en una estación de tren, por ello el título de Si una noche de invierno un viajero, y empiezas a sentir cómo el vapor del tren se empieza a mezclar en las páginas de este libro y cómo lo que está sucediendo entra dentro de la novela. Es muy chulo, me recordó un poco a Aura de Carlos Fuentes, que es este cuento muy cortito en el cual cuando empieza a entrar dentro de la casa oscura en la que ocurre todo, tú mismo vas teniendo la sensación mientras lees de que no ves lo que está pasando y de que tuvieras un tipo de ceguera o dificultad en los ojos para ver con claridad de la manera en la que está narrando, por lo cual tienen una manera de narrar increíble. Pero es que además hay 10 novelas distintas, hay una que es un poco erótica, estilo japonés, hay otra de espías, hay otra muy sangrienta, hay otra creo que de mafiosos, y estas historias todas forman parte de un libro inconcluso que no puedes terminar de leer, y eres tú el protagonista buscando la manera de terminar este libro, esta novela, y luego se mezcla con una historia de dos personas que se conocen que están buscando el mismo libro o algo así. Lo leí hace mucho, por lo cual no lo recuerdo bien, pero sí que recuerdo increíble la experiencia y el magistral ejercicio literario de leer 10 libros dentro de un libro, cada uno con un estilo diferente. Me gustó mucho y creo que tiene como una parte filosófica también que habla sobre la lectura hacia el final del libro. Creo que tengo que releerlo, pero este sería mi libro sobre libros poco conocido que recomendaría a todo el mundo. La cuarta pregunta o la cuarta premisa te hace elegir entre Shakespeare, Cervantes o Garcilaso de la Vega. En mi caso, se me hace muy difícil elegir entre Shakespeare porque para mí Shakespeare tiene unas descripciones y unas obras de teatro y unas obras increíbles y alucinantes que siempre me dejan pensando, reflexionando, y además tiene una manera de narrar las descripciones que por alguna razón me resulta muy familiar y me gusta mucho desde que era muy joven y empecé a leer a Shakespeare. Tengo sus obras, muchísimas obras de él pendientes, así que me pondré con ellas en breve. Y sin embargo, Cervantes, aunque no he leído El Quijote, sino solamente leí de jovencita, muy de niña, debía de tener unos 10, 11 o 12 años, leí una versión adaptada para niños del Quijote que me gustó muchísimo la historia. Pero me parece que es muy importante que tengamos a Cervantes como escritor español y esta obra El Quijote, que es uno de los libros más leídos de todos los tiempos. No voy a elegir, me quedo con ellos dos y el pobre Garcilaso pues tendré que averiguar e investigar para leer algo de él, porque si he leído algo no lo recuerdo y debió de ser porque lo mandaran a leer en el instituto. La quinta premisa, libros sobre escritura, y aquí voy a haceros una recomendación, y es el libro El camino del escritor de Julia Cameron. Tiene también otro libro que se llama El camino del artista. Los tengo los dos. Este libro lo tengo a medio leer, todavía no lo he terminado. Es un libro que te da consejos para soltarte con la escritura, para desarrollar la creatividad y empezar a escribir. Más que un libro, es un método, es un ejercicio de creatividad en sí mismo. Muy recomendable. Y el libro sobre bibliotecas que he elegido es El nombre de la rosa, de Umberto Eco. Esta novela arranca con un fraile franciscano, Guillermo de Baskerville, que va con su pupilo de viaje y llega a una solitaria abadía medieval en el siglo XV, en la cual hay una biblioteca con libros antiquísimos y bueno, pues llegan a esta abadía. Es una trama policíaca porque según llegan empieza a haber una serie de crímenes, o quizá van allí porque hay un crimen, no recuerdo muy bien, pero está en esta época medieval oscura en la que había luchas de poder entre los papas, un tema con la Inquisición. Hay una serie de crímenes misteriosos y oscuros, algunos de ellos bastante salvajes o bastante sangrientos, y es una película con una ambientación increíble. Es como entrar en esta abadía o en este monasterio solitario en mitad de un páramo,
Pérgamo, en la época medieval. Los capítulos tienen el nombre, por ejemplo, este segundo día, completas, el nombre de estos, el séptimo día, noche, van con el reloj que van siguiendo. Segundo día, primer día, completas, vísperas, son como las oraciones que hacen después de nona, son como las horas, de tal manera que hasta incluso los capítulos te hacen meterte en la historia. Ya digo que es una trama absorbente, policíaca, de misterio, atrapante, con una ambientación increíble y que merece muchísimo la pena, y tiene también una adaptación cinematográfica que a mí personalmente me gustó mucho. Ha envejecido un poco mal, la verdad que ya sería hora de que hicieran una versión un poco más moderna, porque la intenté ver con mis hijos hace unos días y bueno, les pareció como lenta y un poco antigua, pero la verdad es que a mí esa adaptación me gustó bastante, aunque evidentemente el libro merece mucho más la pena. El libro sobre libros que recomiendo leer, si no lo habéis leído ya, es La historia interminable. Para mí La historia interminable es una referencia, te hace cuestionarte lo que es el mundo de la fantasía, lo que es el mundo de la infancia. Me parece una historia increíble, es un libro que te hace llorar, que te hace vivir aventuras, que te sumerge en un mundo fantástico, que luego te lleva al encuentro con esa parte profunda femenina que es la emperatriz infantil, que yo creo que está representando la inocencia, la dulzura, la imaginación, la fantasía y sobre todo esa inocencia de los niños, de creer un poco en que la magia es posible. El personaje de Atreyu, que simboliza el valor, y luego ese niño que se mete en ese libro y todo ese juego que se trae, igual que Si una noche de invierno un viajero, con el lector, en el cual hay momentos en los que no sabes si te está hablando directamente a ti. Evidentemente te está hablando directamente a ti, porque el libro está escrito de esa manera. Entonces, si no lo has leído, no lo leíste en tu adolescencia, te animo a que lo leas, y yo debería releerlo porque lo leí de jovencita y lo tengo bastante olvidado. Ahora vamos con un libro sobre libros en el que se quemen libros. Y aquí os voy a hablar de un libro que acabo de terminar hace unos días, Cumbres borrascosas, de Emily Bronte. Este libro no voy a hablar mucho de él porque cuando haga el wrap-up de los libros leídos en abril hablaré de él, y es probable que también puede ser que haga una reseña de él. Lo estoy pensando. Es un libro que me ha encantado. Es una historia de un amor tormentoso, de una casa que cobra personalidad en los páramos de Inglaterra, de la época victoriana. Es una novela salvaje de personas con pasiones desatadas, con un carácter tóxico, malvado, vengativo, que llegas a entender. Está llena de momentos que te arrastran a querer seguir leyendo, y no sabía si me estaba gustando o no hasta que llegué al final, pero lo que sí te puedo decir es que estaba absolutamente atrapada y que no llego a entender cómo se puede escribir una única novela, porque Emily Bronte solamente escribió esta novela y falleció jovencísima, creo que a los 30 años, de tuberculosis, de un resfriado que cogió en el entierro de su hermano, al cual cuidaba. Emily Bronte es la quinta hermana de 6 hermanos, los cuales pasaron unas circunstancias de vida bastante duras. 3 hermanas mayores fueron llevadas a un colegio en el cual enfermaron de tuberculosis, volvieron enfermas y fallecieron. Y creo que Emily Bronte, Charlotte Bronte y Anne Bronte, junto con su hermano, jugaban a aventuras en unos mundos inventados que escribían. Pues debe de ser que de ahí, porque solamente escribió esta novela, y es alucinante cómo te atrapa, cómo se hace de ágil, cómo la puedes leer a una velocidad vertiginosa porque no puedes parar, y pese a que los personajes son odiosos, son tóxicos, son salvajes, caprichosos, malvados, vengativos, tienes que seguir leyendo para ver qué es lo que va a pasar. Bueno, pues en esta novela hay un momento en el cual hay una lucha entre 2 personajes y se queman los libros de uno de ellos, y creo que también alguno del otro por venganza. Entonces, en este libro se queman libros. Por no decir el típico Fahrenheit 451, que evidentemente ahí se queman libros, pero que sepáis que en Cumbres borrascosas también se queman libros, y de hecho es un libro donde los libros, en aquellos páramos solitarios donde una joven crecía totalmente sola, sin madre, con solo su padre y la ama de llaves que la cuida, esta chica en su soledad, la única manera que encuentra de vivir el mundo, de conocer el mundo
y de tener algo que hacer que la nutra son los libros. Entonces el momento en el que se queman esos libros, pues es un momento muy importante y a mí me pareció muy interesante. Te llegas a plantear, ¿no?, en aquella época, en esas soledades donde una chica joven no tenía posibilidades de salir de su casa más que estaba con el papá, de pronto ve a un primo y le empieza a querer porque le ha visto, porque es joven y porque es alguien nuevo simplemente. Pero sí que los libros juegan un papel muy importante y sobre todo en cómo termina esta historia. Los libros tienen un papel, yo diría que sanador en esta novela y por eso me ha gustado mucho y por eso creo que merece la pena que esté aquí en este book tag de libros sobre libros. No es el tema principal de la novela porque el tema principal es la venganza, las pasiones, personas tóxicas, cómo se puede destruir toda una familia por una persona malvada y tóxica y vengativa y dolida, pero sí que me parece que los libros tienen al final un valor y un peso bastante importante y que se nota que a Emily Bronte le encantaban los libros y parte de esa pasión en los libros se ve en el personaje femenino al final de la novela. Bueno, me voy por la 9, no sé si he seguido diciendo los números, son 13 premisas. La número 9 es libros sobre libros con la palabra libro en el título. Y aquí voy a volver a hablar de El libro negro de las horas de Eva García Sáiz de Urturi, un libro que leí en el mes de marzo y que me ha encantado. Es un libro increíble. Pertenece a la cuarta entrega de la trilogía del Silencio de la Ciudad Blanca, que ahora son 4 libros, pero se puede leer de manera independiente puesto que no hay desarrollo prácticamente del personaje Kraken. Kraken es un detective que en la trilogía de la Ciudad Blanca resuelve 3 casos muy importantes. Digamos que todos los libros de Eva García Sáiz de Urturi, estos 3 junto con este, giran en torno a la historia de este detective, Unai, cuyo apodo es Kraken, y una serie de crímenes. Este diríamos que es una historia aparte, que narra algo de él. Si te gustan los libros, si te interesa el mundo de los coleccionistas de libros, cómo se hacen las copias, las falsificaciones, qué tintes se utilizan, pues es un libro muy interesante. Uno de los personajes femeninos maneja una segunda persona que me parece muy interesante de la manera que está usada, que a mí me rompió un poco cuando lo empecé a escuchar porque lo escuché por audiolibro, pero que finalmente logró que me metiera muchísimo más en ese personaje y que lo viviera como si yo misma fuera ese personaje. No sé, es una sensación muy extraña esta segunda persona que aparece en este libro. Espero no haberme confundido del narrador porque yo tengo un poco de caos con los narradores. Habla en segunda persona, como si se hablase a sí misma la persona que lo está narrando. Me gustó mucho, son una serie de crímenes, arranca con una amenaza que le hace una persona desconocida por una llamada telefónica a nuestro detective Unai y a raíz de ahí se desarrolla toda la trama. Es una búsqueda vertiginosa contrarreloj de un libro negro de las horas, de los cuales hay muy pocos ejemplares y a la vez hay que resolver una serie de crímenes que se desarrollan. Pero además todo esto está mezclado con una historia de amor que tiene que ver con la historia familiar de nuestro detective. Me ha gustado mucho y es que yo soy fan de Eva María García Sáiz de Urturi. La premisa número 10 es libros sobre libros que vayas a leer pronto. El libro sobre libros que ya he empezado a leer, lo que pasa es que estoy terminando otro, lo tengo aquí un poco parado para cuando termine el otro ya ponerme con él. Se titula La ciudad de las nubes de Anthony Doerr y lo vi recomendado en el canal No Solo Clásicos. Creo que lo he visto también en el canal, creo que es Eclipse de Libros o algo así, y también hablaba de este libro y al verlo ya en 2 canales me apeteció mucho más leerlo. Son una serie de historias, algunas de ellas ocurren en la antigüedad, otras de ellas ocurren en una especie de época de ciencia ficción futura. No os voy a decir nada más. Tengo muchas ganas de leerlo porque creo que es una historia que merece muchísimo la pena. Y es de Anthony Doerr, el autor de La luz que no puedes ver. Este libro tampoco lo he leído. ¿Puedo leer un poquito? Los jóvenes héroes de esta novela intentan entender el mundo que los rodea. Ana y Omeir se encuentran en lados opuestos de las magníficas murallas de Constantinopla durante el asedio de la ciudad en 1453. Luego hay un idealista, Seymour, inmerso en un atentado contra una biblioteca. Y en un futuro muy lejano, Constant viaja a bordo de una nave interestelar. Son historias que confluyen. Me recuerda también a la película El Atlas de las Nubes, que también son distintas historias en distintos tiempos que luego confluyen, porque son, no voy a decirlo porque si no has visto la película o vas a leer el libro, prefiero no hacer el spoiler. Pero este es el libro sobre libros que voy a leer próximamente o que ya estoy leyendo. Y el que yo esté leyendo este libro se lo tengo que agradecer a esta iniciativa de libros sobre libros. Libros sobre libros en el que salga un escritor. Podría hablar de El juego del ángel, de la tetralogía de Carlos Ruiz Zafón, donde el segundo libro trata de un escritor que se recluye en una mansión que alquila
y que está medio abandonada y se recluye allí para escribir un libro que al final parece ser que está maldito y que le mete como en una trama de asesinatos y de búsqueda bastante vertiginosa, pero he elegido otro por dar otro libro diferente y es La sonrisa de las mujeres de Nicolas Barrault. Este libro es una historia de amor, pero no es la típica historia de amor, sino que tiene una trama prácticamente policíaca a un ritmo de thriller. La historia arranca cuando esta joven, después de una ruptura, sale a pasear por París. Ella es la propietaria de un pequeño restaurante entrañable y encantador. Sale a pasear un día de lluvia, cruzando los puentes, llega a una librería y coge un libro en el cual creo que hay algo escrito y empieza a buscar este autor misterioso. Y durante toda la trama, pues luego nos van contando la perspectiva de este escritor, de esta historia, y luego todo al final confluye. No os quiero desvelar lo que sucede, pero es una historia muy bonita, una historia de amor, que tiene una parte también pues de búsqueda, como un poco policíaca. Desde luego es muy entrañable y solamente por las descripciones de París. Y en este libro sale, como no, un escritor. Libro sobre libros adaptados al cine, y aquí podríamos decir, por ejemplo, La historia interminable, El nombre de la rosa, Fahrenheit 451, el cual no os recomiendo. Es una adaptación que traté de ver y lo tuve que dejar porque no podía soportarlo. No tengo ningún otro libro sobre libros que haya sido adaptado que yo haya leído que os pueda comentar y que no haya visto ya comentado en otros vídeos de este book tag de otros booktubers. La última premisa, que es libro que nacen dentro de otros libros, la voy a tener que dejar desgraciadamente desierta porque no he leído ningún libro, al menos que yo recuerde, en el cual nazca otro libro. Entonces, si tú tienes un libro que nazca en otro libro y me lo quieres recomendar, por favor déjamelo abajo en los comentarios. Espero que el vídeo te haya gustado. Si te animas a hacerlo, considérate nominado o nominada, aunque yo creo que ya Dina nominó a todo el mundo. Doy las gracias desde aquí a Dina por esta maravillosa iniciativa. La verdad es que me ha encantado y me han dado muchas ganas de leer libros en los que salgan libros, porque como lectora apasionada siempre es agradable que en un libro que estás leyendo se hable de otros libros. Así que si tienes recomendaciones de libros que hablen de otros libros, déjamelos aquí en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!